Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, bienvenidos a una nueva emisión de Directo al Punto. Recuerden que somos el programa de debates del Cabildo Distrital en el que hablamos de los temas más importantes para los capitalinos, para ustedes, los ciudadanos de a pie. Hoy les quiero contar que tenemos un tema muy, pero muy importante que además cobra gran vigencia, sobre todo en esta época decembrina, y es el uso de la pólvora. Usted, padre de familia, sabía que podría llegar a pagar cárcel, perder la custodia de su hijo o llegar a pagar incluso cerca de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, todo porque su hijo resulte quemado. Ojo con la información que le vamos a proporcionar en la noche de hoy. Les quiero recordar nuestros canales virtuales para que nos hagan llegar, como siempre, comentarios, sugerencias, inquietudes y también denuncias. Nuestro correo electrónico es directoalpunto@gmail.com y nuestro Twitter para que nos sigan es @directoalpuntob. Quiero saludar a nuestros invitados en la noche de hoy. Inicio por la doctora Gloria Elvira Bustamante. Ella es referente de vigilancia intensificada de pólvora. Señora Gloria Elvira, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo para todos nuestros televidentes, y este programa es muy especial porque, como tú dices, va directo al punto. Así es, directo al punto y sobre todo al manejo responsable de la pólvora. Por supuesto, quiero saludar a el concejal Orlando Santiesteban del Partido Polo Democrático, quien siempre ha sido abanderado de estos temas, no solamente del tema ambiental, sino también de uno muy importante, el manejo adecuado, el manejo responsable de la pólvora. Concejal Orlando Santiesteban, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Juliana, buenas noches, un saludo a todos los televidentes de Directo al Punto. Bueno, hablemos sobre el tema. ¿Qué tan preocupante está el manejo de la pólvora en Bogotá, dado que las últimas cifras, las más recientes, indican que frente a 2010, por ejemplo, hemos aumentado cerca de un 19-20%? Esta pregunta se la hago a la doctora Gloria Elvira Bustamante. Le recuerdo que es la referente de vigilancia intensificada de pólvora. A ver, Juliana, realmente estamos a la fecha del día de hoy con barrido tempranero de 5 a 7 de la mañana, como se hace todos los días, con un porcentaje equiparado de lesionados por pólvora comparativo con el año pasado. Escasamente tenemos un lesionado menos frente a 2012. Eso para nosotros no quiere decir que sea tranquilizante, al contrario, es preocupante. El comportamiento de los lesionados ha evolucionado, ha cambiado, y eso nos está haciendo reflexionar de una manera totalmente diferente. Concejal Orlando Santiesteban, ¿el uso de la pólvora es legal o ilegal? ¿Qué dice la ley puntualmente frente a la manipulación de pólvora? Bueno, la pólvora es un elemento que históricamente ha acompañado la evolución de la sociedad desde las guerras y de diferentes usos industriales y comerciales que se le ha dado. Y eso ha inducido pues a los países a regular normativamente su uso, ¿no? En Bogotá hasta hace pocos años era libre utilizar la pólvora, manipularla, los niños, los adultos, no había ningún tipo de sanciones, pero precisamente con la llegada de la administración del alcalde Antanas Mocus, que se destacó precisamente por el tema de la cultura, que es algo de lo que quiero que hablemos ahora más tarde, se impuso, digamos, se endurecieron y se implementaron unas normas para castigar a los adultos, especialmente padres de familia, que permitieran el uso de la pólvora en los niños. Lo cierto es que hoy está reglamentado, está regulado el tema en Bogotá, porque sigue siendo un elemento que se utiliza en varios usos, comerciales e industriales. El tema, por ejemplo, solamente de las canchas de tejo, para citar un ejemplo, las mechitas esas de este juego. Entonces, es una actividad permitida, pero está regulada, y lo que buscamos nosotros es que esas sanciones a las que usted se refirió, Juliana, hace un momento, que deben ser ejemplarizantes, realmente lleguen a un nivel de ejecución para que, como decía la doctora Gloria, podamos soñar con que algún día esa meta, como muchas otras en la ciudad, lleguen a cero. Es decir, no tendría por qué haber niños quemados o adultos quemados con pólvora o traumatizados con pólvora en una época como esta o en cualquier época del año. No debería ser así, porque
como lo dijo también la doctora Gloria, ese uso está regulado y debería someterse pues a ese tipo de normas estrictas su uso en Bogotá. Doctora Gloria, ¿hay pólvora que se puede manipular en la casa? Hay pólvora que en esta época decembrina en la que estamos, pues obviamente a partir del 16 de diciembre, también en toda la época de la novena, de la llegada del Niño Dios y la finalización del año en la que evidentemente se celebra pues con pólvora, ¿es permitido? Yo como padre puedo permitirle a mi hijo, ¿cierto? A mi hijo pequeño, por supuesto, que manipule este tipo de artefactos como la pólvora. Juliana, toda la chispa que emana la pólvora es lesión para un menor. Empecemos por ese principio. Yo como padre no quiero a mi hijo lesionar. Y como padre responsable no le debo comprar ni facilitar, ni proveer, ni a mi vecino siquiera, y mucho menos a mi hijo, pólvora de ninguna especie. La pólvora que estamos vigilando en la época decembrina es la pólvora de pirotecnia, que es muy llamativa, nos trae mucha efusividad, está asociada, como tú decías, con la fiesta, con el jolgorio, con la alegría, pero no la sabemos manejar. La manipulación que hacemos es inadecuada, no tenemos ni la experiencia ni el conocimiento y sí nos estamos lesionando. Pero por eso le pregunto, ¿esa no está permitida? No está permitida. En Bogotá, en el caso de Bogotá y en las ciudades capitales de Colombia. Y en otras ciudades también, por ejemplo, el municipio de Mosquera también la reglamentó. O sea, esto es una conducta que debe irse generalizando porque no queremos niños lesionados por pólvora, ni adultos tampoco, lógicamente. Ojo, aunque la pólvora esté manipulada por un adulto, no está permitido. La pólvora está permitida en el distrito. Pólvora de pirotécnica. Pirotécnica estamos hablando. Únicamente en los espectáculos manejados por profesionales, supervisados por el DEPAE, bomberos, policía, donde los espectadores están a una distancia reglamentada y protegida para que no existan lesiones. Pero no aquella pólvora que yo hoy le compro a mi hijo y le doy, que no, que es que él sabe, que es que el vecino sabe. No, esa no, está totalmente prohibida el uso, la manipulación, el transporte y la venta. Así por muy inofensiva que parezca, ¿no? Una chispita mariposa, una cosita pequeñita tiene un grado incalculable de afectación en los Juliana, niños. tengo un niño en este momento quemado con chispitas mariposa en la córnea del ojo. Es una chispita mariposa, es un ojo de un pequeño. Es una lesión grave, es una irresponsabilidad del adulto. Concejal Orlando Satiesteban, ¿qué está haciendo la administración puntualmente? ¿Usted qué conoce frente a eso? ¿De pronto han descubierto algunos lugares clandestinos en los que se venda este tipo de pólvora pirotécnica? Sí, bueno, sumándome un poco a lo que manifestaba la doctora Gloria, no hay pólvora inofensiva, ¿sí? Ni las chispitas ni ninguna otra cosa. Un caso, por ejemplo, de un sobrino mío que un día prendió una lucecita de esas, de chispita, terminó la lucecita y luego la tomó para arrojar el palito de la parte ardiente, entonces se le lesionó la manito. Entonces, no hay forma de que uno le enseñe a un niño o a un adulto a manipular la pólvora porque siempre estará en riesgo esa persona. Por lo tanto, lo que dice la doctora es que solo profesionales. Pero dando la respuesta a tu pregunta, en Bogotá, claro, uno encuentra que es una economía que se genera, hay unas dinámicas económicas alrededor de la pólvora. Por estas fiestas, precisamente, se ponen en práctica y se revitalizan todo ese tipo de fábricas que normalmente funcionan en la clandestinidad, ¿sí? Los accidentes que escucha uno, que son siempre lamentables, ocurren en casas o en sitios o en fábricas que no están reglamentadas ni que tienen los permisos debidos. Entonces, hay una pequeña red de este tipo de establecimiento en Bogotá y obviamente las autoridades de policía, los alcaldes locales tienen la obligación de llevar una vigilancia permanente, primero a los sitios que están reglamentados y que tienen el debido permiso, pero sobre todo en alerta permanente sobre los sitios clandestinos que son los que le causan más daño a la ciudad. Entonces esto es un tema estrictamente policivo. Doctora Gloria, si yo como ciudadano evidencio un lugar clandestino o de pronto veo a un adulto manipulando este tipo de pólvora pirotécnica o a un menor haciéndolo, ¿yo lo puedo denunciar? ¿Hay alguna manera de hacer una línea? Inmediatamente al 123
o al correo, al mail vipólvorasds@gmail.com, donde las 24 horas estamos alertas y pendientes de cualquier comunicado. VI Pólvora. Sí. VI Pólvora @gmail. Bipólvora SDS. Bipólvora. Sí, como VI Pólvora SDS @gmail.com. Se escribe un correo electrónico, se denuncia, se dan las coordenadas y ustedes procederán a enviar, por supuesto, los efectivos. Exactamente. Nosotros tenemos y estamos en permanente comunicación también con Policía de Infancia y Adolescencia, con la Metropolitana en la parte que le corresponde a la incautación y al decomiso de pólvora. Entonces, inmediatamente activamos las alertas y se procede de conformidad en la entidad que le compete. Muy bien, el concejal Orlando Santiesteban hace unos instantes había puesto un tema y era el tema de la cultura, ¿cierto? De la cultura y de cómo estamos culturizados, ¿cierto? Frente al manejo irresponsable, en este caso de la pólvora, o incluso del manejo responsable, dependiendo por supuesto de la mirada. ¿A qué puntualmente hace referencia usted frente al tema que estamos tocando, concejal? Bueno, Juliana, definitivamente el tema cultural es un tema transversal a todos los temas públicos. ¿Sí? Si usted quiere hablar, por ejemplo, de reciclaje, ahí necesariamente hay que hablar de un tema cultural, de cómo yo soy consciente y me educo para separar los residuos, el plástico, el vidrio, el papel correctamente y los dispongo correctamente. Es un tema estrictamente cultural. Sí. En el tema de la pólvora ocurre lo mismo. Si los adultos tuvieran conciencia del riesgo que corren permitiendo que un niño manipule pólvora, recordemos que el Día de las Velitas, solamente para citar el caso del Día de las Velitas, 8 niños en Bogotá resultaron quemados, entre ellos un niño de 18 meses que presentó quemaduras de 2.º grado en el rostro y en el cuerpo. Hechos lamentables. En el nivel nacional, ya hasta ayer, publicaron los diarios, los medios de comunicación, 169 personas quemadas. Es una cifra muy preocupante. En Bogotá se está controlando, no hemos logrado reducirla, pero yo le apostaría a una estrategia cultural. Y yo diría que hay que ir primero a los colegios, en una jornada que debe darse cada año, preferiblemente hacia esta época de octubre, noviembre, finalizando colegio, los maestros o un equipo de profesionales de la Secretaría de Salud deberían hacer un abordaje total de colegios públicos y privados, pues con un equipo que ojalá puedan formar para efectos de poner, digamos, en conocimiento de los niños esta situación. Yo creo que al joven, al futuro padre de familia hay que educarlo desde ya. Sí, los viejos a veces son tercos y usted ve que un padre, un adulto, coge un cohete y lo lanza y piensa que eso no tiene, que no le va a pasar a él, ¿cierto? Entonces, si nosotros lográramos, digamos, atravesar el tema desde la cultura, desde el niño del preescolar, enseñándole, mostrándole los ejemplos, los dramas que viven, los dramas que viven los niños quemados. Yo leí aquí en un diario el caso del doctor Germán Bernal, que es el decano pues, del Hospital Simón Bolívar, que entre otras cosas es uno de los pocos sitios que tenemos para atender de manera especializada este tipo de traumas, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, de un niño que llegó con el 80% de su cuerpo quemado. 3 meses duró haciéndose el injerto, porque además las quemaduras requieren de intervención plástica, ¿no? En la mayoría de los casos. Son lesiones de alta complejidad. Y se detectó un caso tan dramático que el niño, cuando lo dieron de alta, después de durar 3 meses, no quería ir a la casa. Pidió que si se quería quedar en el hospital tendiendo las camas y lavando los pisos, porque en la casa el trato que recibiera era terrible. O sea, fíjese cómo sirvió eso para detectar un trato también de maltrato infantil. Entonces, detrás de todo esto, insisto yo, un tema cultural que hay que llevarlo a las aulas de clase, que es donde están 1 millón de niños a la espera de ser educados y de ser culturizados. Pero también un tema de cultura con los padres y con la misma sociedad. De eso vamos a hablar después de esta pausa para comerciales que vamos a hacer en nuestro programa Directo al Punto. Hoy, recuerden, estamos hablando de la pólvora, las nefastas consecuencias que trae la manipulación irresponsable de la pólvora pirotécnica. Pausa y ya regresamos.
Muy bien, estamos de vuelta a ustedes como siempre. Gracias por continuar con nosotros. Es un tema que cobra bastante relevancia, dado los dramáticos casos de los cuales hemos sido testigos todos los colombianos de las quemaduras por pólvora de nuestros niños, pero no solamente los niños, sino también los adultos. Y es que ahora la doctora Gloria Elvira Bustamante nos estaba hablando sobre el ejercicio que hizo la Administración Distrital del primer simposio sobre prevención de lesiones con pólvoras, que ha tenido unos resultados positivos, pero sin embargo, adultos jóvenes ahora están resultando quemados. Sí, realmente, Juliana. La Secretaría Distrital, la Administración Distrital, hizo un gran esfuerzo por realizar el primer simposio de prevención de lesiones por pólvora dentro de los programas de protección a la niñez. Hicimos ese simposio donde hubo una participación activa de Secretaría de Educación, Secretaría de Integración Social, Policía, Bomberos, Secretaría de Gobierno, Secretaría General, 480 personas que bajan a territorios, a localidades y a territorios para hacer esta prevención y esta capacitación permanentemente. Así es como hemos logrado que al día de hoy tengamos comparativamente el 50% menos de niños quemados con respecto al año pasado. A la misma fecha. A la misma fecha desde el año pasado. Pero, desafortunadamente, los adultos jóvenes, nos están resultando quemados y son los que no se equiparan casi el promedio del año pasado. Pero, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? El adolescente y el adulto joven piensa todavía dentro de su connotación, porque también tenemos que apuntar que solamente tenemos 2 mujeres quemadas y los demás son hombres. Aquella propaganda que hemos visto de que sea macho, mijito, ese chip cultural nos lleva a decirle a los niños, usted puede, usted hágalo, usted lo hace. La niña cuídese, retírese, no sé qué, pero al niño lo estamos empujando hacia el riesgo. Y somos irresponsables en el manejo del riesgo frente a nuestros niños varones. Volvemos al tema de la cultura. El doctor Orlando Santiesteban, el concejal Orlando Santiesteban, también les había dicho, a manera pues también de pregunta, si este tipo de información que ustedes manejan frente a la prevención de lesiones producidas por pólvora, la socializan con docentes, padres de familia, con los abuelos, con los líderes de algunas localidades. Ustedes también hablan con ellos y les dicen, mire, esté pendiente, sea cauto con el manejo de la pólvora. Sí, realmente sí lo hacemos. Este año, el Distrito Capital, dentro de su plan de desarrollo, también viene trabajando localidades, UPZs, territorios y microterritorios. Hemos logrado llegar en este momento a 20 localidades con 89 unidades que atienden urgencias y emergencias en todo el distrito, reportando diariamente lo que reciben, pero no solo eso. En 71 territorios y en 407 microterritorios tenemos profesionales de la salud socializando y haciendo la prevención y también evidenciando si por temor a la sanción nos han ocultado niños que pueden complicarse por una quemadura. Bueno. O sea, no es solo evitar quemar, es también que si sucede el evento podamos prestar y garantizarle el derecho a la salud a ese menor o a ese adulto si es un adulto. Concejal, y el tema del licor, la ingesta de licor en esta fecha también que se dispara y por supuesto está el padre tomándose el traguito con la familia, el niño salió y a mitad de la cuadra se encontró con un vecinito que tenía pólvora. La vigilancia constante de los padres frente a lo que hacen sus hijos es fundamental, pero además esa mezcla, ¿no? No en este caso de gasolina con licor, que es nefasta y la sabemos, sino de pólvora con licor. Sí, precisamente el día de ayer, el Diario Espectador publicaba una nota donde el defensor del pueblo, el doctor Jorge Armando Otálora, hacía un llamado precisamente a este tema, a prender las alarmas en el tema de vigilancia y control, donde se involucran, por supuesto, las autoridades, pero también los adultos mayores, que son responsables y que, como usted lo menciona, en medio del jolgorio de la fiesta y de la alegría, tiende el padre de familia a distraerse, el niño queda en un ambiente, digamos, un poco relajado y disperso y en cualquier momento resulta en la ejecución de un tipo de acciones de esta naturaleza. Entonces, pienso que nos corresponde, autoridades administrativas, autoridades civiles y de policía,
redoblar esfuerzos para que por esta época todos los instrumentos que tengamos a la mano, ¿sí? Como lo están haciendo, y celebro y felicito a la doctora Gloria por el esfuerzo que están haciendo, armonizando, articulando los esfuerzos de todas las entidades unidas en este propósito. Pero nos toca seguir implementando y reforzando, digamos, estos ejercicios. Hay que involucrar al cuerpo de bomberos, que es, digamos, en esta materia, es una entidad que tiene mucha pertinencia para tratar el tema. Y inclusive yo pensaba hace un momento las juntas de acción comunal en los barrios, que reúnen a los ciudadanos en sus salones cada 15 días, cada mes. No sobra que un presidente de una junta, un comité, haga una presentación, una advertencia sobre este tipo de temas, para que, digamos, la familia se vaya solidarizando y vayan pensando en lo delicado y en lo traumático que resulta tener un niño o una persona lesionada con este tipo de traumas en una época como esta. Recordemos que este año, por ejemplo, una niña murió, ¿no? Porque iba transportada en un camión cargado de pólvora, que entre otras cosas, el problema de la pólvora es que tiene 4 momentos. Uno es la fabricación, otro es el almacenamiento, otro es el transporte y otro es la comercialización. Entonces, son 4 momentos de riesgo sobre los cuales las autoridades tienen que tener alertas permanentes. Doctora Gloria, ¿ustedes tienen identificado de pronto alguna población, localidad, edades, bueno, no sé, estrato que haga ese manejo irresponsable de la pólvora? ¿Cómo lo tienen tipificado e identificado más bien? En la vigencia anterior, año 2012-2013, tuvimos en volumen un gran número de lesionados. El mayor porcentaje ocurrió en las localidades limítrofes con Soacha. Este año hemos hecho un gran operativo de prevención, de manejo y demás, y tenemos el mínimo de lesionados, por decirte 2. No obstante, en localidades donde nunca se habían presentado lesionados o en UPZs que nunca habían aparecido en el registro, nos están apareciendo este año. Al hacer la indagación no es tanto lo que nos trajeron de los vecinos, porque está muy controlado, se hizo una alianza, se trabajó durante muchos meses para lograr esa prevención, pero es que resulta que como que nos está llegando también, como los zapatos, pólvora china. Y esa sí la están comprando y no estamos teniendo el suficiente acceso hacia esto. Por ejemplo, en este momento, la localidad de Engativá es la que tiene el mayor número de lesionados. Pero es una grave denuncia la que usted acaba de hacer, ¿no? El tema de la pólvora china. Imagínese eso. Es otro tipo de control, se nos sale de las manos a nosotros, se nos sale de las manos al distrito, pero es lo que hemos encontrado dentro de los barridos, dentro de las visitas domiciliarias que se hacen a los lesionados, porque es que no solamente se le hace la visita domiciliaria al lesionado, sino alrededor en su territorio, porque es que no es solamente en tu casa, es en la del vecino, en la del otro vecino, el de la tienda, el de la miscelánea. ¿Qué más encontramos? Entonces eso es un proceso de investigación social, demográfica, geográfica, de determinantes de comportamiento, como dice el concejal, cultural, económico, que hace que nosotros estemos cambiando nuestros valores de vivencia familiar en Navidad por momentos de euforia que terminan no siempre de manera agradable. Concejal, ya para finalizar, ese mensaje a los padres de familia para que estén, por supuesto, vigilantes, a las autoridades para que también hagan cumplir, ¿no?, las sanciones, y, por supuesto, a los niños, a los menores y a los jóvenes que en este instante nos están mirando, porque es importante que entiendan que con lo que ustedes dijeron, que con la pólvora no se está quemando solamente una parte del cuerpo, sino literalmente incluso una vida, la vida de una persona, y que las consecuencias son nefastas. Bueno, Juliana, lo que a mí me preocupa realmente de esta materia no son los casos conocidos, sino los no conocidos, es decir, las cifras ocultas. Porque es que si un padre de familia permite que su hijo manipule pólvora y el niño resulta lesionado, el papá no se va con el niño de la mano a la comisaría de familia o a la inspección de policía a decir, oiga, vengo a traer a mi hijo que lo deje quemar, ¿no? Sí, entonces, claro, la mayoría de los casos permanecen ocultos, no son conocidos. Entonces, esto significa que las cifras son superiores a las que públicamente son conocidas, lo que me permite pues a mí hacer la reflexión en el sentido de que hay que generar una conciencia pues al mayor nivel
en los padres de familia. En esto son muy útiles ustedes los medios de comunicación. Yo pienso que así como se están haciendo campañas de despliegue en tema de prevención vial, por ejemplo, en esta época deberían intensificarse los esfuerzos para que la administración y la empresa privada en los medios de comunicación, especialmente la televisión, en esos programas infantiles donde los niños están viendo, puedan conocer de estas advertencias, en los noticieros, en los programas de diferentes espectáculos, no sé. En todo caso, medios de comunicación muy accionantes en esta materia y, por supuesto, la escuela, la sociedad civil, hasta el sacerdote en la iglesia podría ayudarnos con este tipo de temas, el líder de la acción comunal, todo esto sirve, es decir, en la medida en que podamos prevenir una lesión en un niño y evitar que se tenga que dibujar la tragedia en una familia, pues vale la pena cualquier esfuerzo. Doctora Gloria, ya para finalizar, el mensaje rápidamente a quienes la están escuchando ahora. A todos los padres que cuiden a sus niños, que no compren, no utilicen ni favorezcan el uso de la pólvora. Y sobre todo resaltar que si hasta el momento hemos cubierto y hemos protegido el mayor número de niños, porque tenemos menos niños quemados, también es importante que nuestros jóvenes y adultos no sufran lesiones por pólvora. Los derechos son para todos. Y la meta es llegar a cero. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Hoy hablamos de la pólvora, el manejo responsable de la pólvora, sobre todo en esta época de finalización de año. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue Directo al Punto. Soy Juliana Herrera. Abrazo inmenso para todos y para todas. Adiós.